ustedes con lo del reloj. Muy buenos días. Alguna cara conocida, ¿verdad? Les he visto algún momento. Mi nombre es José Vidal Pérez Villanueva y tengo 60 años de edad, ya cumplidos, y 26 años de vida sacerdotal. Y yo nací en un pueblito que hoy nos sentimos orgullosos de pertenecer, allá en San Juan Onualco, donde tuvimos la dicha de tener a un santo entre nosotros, el padre Cosme Espesoto, ahora beato franciscano. Prácticamente ahí fue mi niñez, mi infancia, ¿verdad? Entre el campo y la escuela, ahí nos desarrollamos. Yo vengo de una familia de 10 hermanos. Soy el noveno. Por eso digo que si mis padres hubieran pensado como hoy, de que a veces se dice que 2 hijos, 3 hijos es suficiente, yo, el noveno, no hubiera existido. Por lo tanto, no hubiera sido religioso, no hubiera sido misionero, porque el egoísmo de los padres me hubiera quitado la posibilidad de la vocación. Pero en los planes de Dios estamos ahí. 10 hermanos, mi mamá y mi papá, campesinos, trabajadores, que lucharon mucho por darnos a nosotros la comida. Pan, tortilla, frijoles nunca faltó. Por eso quizás cuando uno pasan los años ve desde la distancia las dificultades que se pudieron dar en la infancia, ¿verdad? Pero como todo está dentro del plan de Dios. Porque yo crecí, estudié. Una vez le recuerdo que le decía a mamá, me quiero ir al seminario, quiero hacerme sacerdote. Y a ella le pareció una cosa curiosa, ¿verdad? ¿Por qué nunca se le hubiera ocurrido a ella pensar que yo podía irme a un seminario? Y ella, con la pobreza que tenía, me dice, no hijo, no te vayas. Mira, yo te ofrezco hacerte una casita. Ya tenía experiencia de hacerle casitas a los hermanos anteriores, casas pobres, no estamos hablando de grandes casas, sino casitas de adobe, es lo que podía ayudarles ella a los hijos casados. Y entonces me dice, no te vayas, mira, te voy a hacer tu casita. No me dijo te vas a casar, simplemente me dijo, te voy a hacer una casita, no te vayas. Y yo le dije, no, es que yo, mi vocación siento que es más allá de esto. Uno dice, por lo menos en ese momento yo lancé ese aviso, me quiero ir al seminario, quiero ser misionero, ser sacerdote, porque misionero viene más después, pero ella como que con eso pensó que me iba a detener. Pero yo había escuchado en el Evangelio que dice quien deja padre, madre, hermanos, familia, tierra, tiene el 100 por 1. Y yo decía, pues Dios tendrá sus planes, y quedé así. Pasaron los años, crecí, estudié, saqué mi bachillerato, anduve dando vueltas, pensando que mi puesto tal vez era en la sociedad. Fui a trabajar por Santa Tecla. Allí me engancharon los salesianos con el ir a Guatemala. Y entonces yo me ilusioné que yo me iba para Guatemala con los salesianos. Pero llegado a Guatemala sentí que mi vocación no era por la vida salesiana. Primero, ¿por qué? Porque el trabajo pastoral con los salesianos es la juventud. Y entonces los domingos, ¿qué hacíamos? Cuidar las canchas, dar una catequesis pequeña y luego cuidar la cancha todo el día. Terminaba el fin de semana, los domingos, 5 de la tarde, todo lleno de polvo, cansado, asoleado. Y yo decía, y yo voy a vivir toda mi vida haciendo esto. Eso no le sentía gusto. Entonces duré unos meses. Y entonces, como estudiábamos en la facultad donde hay muchos religiosos, cuando yo
ya descubrí que la vocación salesiana no era para conmigo, entonces estaban por ahí unos seminaristas diferentes, alegres, misioneros, que los lunes llegaban a la universidad felices. Yo decía, ¿y estos qué tienen? No digo que los muchachos salesianos llegábamos aburridos, pero llegábamos con otro carácter, con otra espiritualidad. Y entonces fue allí cuando yo le decía a mi formador, el padre Rolando Echeverría, costarricense, y me decía, bueno, entonces mira de lo que hay allí y escoge. Y yo de una vez dije, yo quiero ir a conocer la experiencia de estos misioneros claretianos. Y me fui a conocer el seminario que tenían en la zona de San Cristóbal, en Mixco, ahí en Guatemala, ¿verdad? Y me fui, la verdad que fui conociendo el carisma claretiano. Conocí aquí en este país un poco la vida franciscana, porque toda la zona nuestra es franciscana, un poco la vida diocesana, la vida de Don Bosco por allá por Santa Tecla, el Santa Cecilia, el oratorio, todo eso, pero no llevaba mayor conocimiento de lo que era la vida sacerdotal. No tenía como el discernimiento suficiente y por eso quizás me fui por allá. Y allá descubrí que había unos misioneros diferentes y que yo sentí que a la primera eso era lo mío. Por eso uno después a los años dice, tanta vuelta para llegar a donde Dios lo ha llamado, lo va llamando. ¿Por qué tanta vuelta, verdad? ¿Por qué no lo hizo tan fácil? Si yo estuve trabajando allí en La Ponderosa, que estaba allí en la Fuente Beethoven, ahí estaba ese restaurante, y yo entraba muy temprano a las 11 y salía 11, 12 de la noche. A veces venía temprano a trabajar y para matar el tiempo me sentaba en la iglesia de Corazón de María, allí al final en la banquita, yo dije rezando, pero más que rezando estaba durmiendo porque iba a entrar a trabajar. Uno después hace análisis de la vida, ¿verdad? Y uno dice, es que Dios tiene las cosas marcadas para un fin, sin saber que después de años de formación, el año pasado que celebraba los 25 años de vida sacerdotal, ¿quién iba a decir que después de 25, de 30, porque eso fue en el 88 cuando yo me iba a dormir ahí a la banca, que después de muchos años iba a regresar a esa iglesia unos años antes como misionero, pero después, veintitantos años, 23 años, 22 años después, como párroco de esa iglesia? ¿Quién en mi cabeza jamás lo hubiera pensado así? Que yo me dormía ahí mientras trabajaba ahí. Estuve en el famoso Chantilly, ya lo conocieron, ¿verdad? Los que son mayorcitas, el famoso Chantilly, toda esa cadena de los restaurantes, ¿verdad? Doña Mercedes, La Diligencia y allá lo que es hoy el hotel, el hospital allá de La Ceiba, ¿no? Con todas esas familias, con los Vilanova, con los Quintanillas, pues yo pensé que por ahí era mi mundo y sin embargo, vaya a Guatemala, conocer los claretianos, cuando allí estaba. Por eso digo, ¿por qué tanta vuelta si el Señor me hubiera dicho, mira, aquí están unos misioneros? Cuando estaba incluso trabajando allí en ese restaurante, yo veía pasar un padrecito con un rosario en la mano, siempre. Y que después era el padre Jesús Aramendía, que iba a dar clases al seminario y caminaba y pasaba por ahí enfrente y yo lo veía, pero el Señor no era la hora de la llamada, solo veía qué pasaba. Después uno dice, mira, si yo ya lo había visto, pero el Señor también ya me había visto, solo que yo no lo había visto a Él. Y entonces me fui para Guatemala y los claretianos me acogieron y me metieron en las misiones y así fue como conocí el carisma claretiano. Llegando por Guatemala, viendo a los seminaristas y empezando a hacer convivencias y ya el mes de septiembre yo di el salto para la vida misionera.
un 8 de septiembre. ¿Qué fiesta celebramos el 8 de septiembre? La Natividad. En ese día yo bien recuerdo que agarré mis cositas y me fueron a buscar y me llevaron a la... Es más, los mismos seminaristas salesianos me llevaron, ¿verdad? Me fueron a dejar, a despedirme y allá me acogieron. En ese tiempo estaba el padre Senche en Guatemala, estaba de formador. Y él me dijo en la entrevista, ¿te quieres venir ya? Era como un mes de junio, julio quizás. Me dice, si quieres venirte ya, vamos a buscar tus cosas. Y yo le dije, no padre, todavía no. Tengo que conocer más el carisma, tengo que hacer mayor discernimiento para estar seguro del paso que voy a dar. Pero el padre Senche me dijo, si quieres ahora mismo, te vienes con nosotros. No sé por qué se diría eso así tan apresurado, ¿verdad? Hoy a las vocaciones les damos mucho tiempo, les conocemos, les miramos cómo son sus actitudes. Él solo me dijo, si quieres ya, te vienes. Así que yo le dije, no, voy a esperar un poco más. Y fue un 8 de septiembre de 1989. El 89 me fui por allá. Y el padre me dice, en ese año, yo era postulantito, no tenía por qué ese año quedarme haciendo ejercicios espirituales, pero él me dijo, mira, te vas a quedar haciendo ejercicio, no te vas a ir de vacaciones a El Salvador. Dios también sabe por qué no me dejó venir ese mes de noviembre a El Salvador, porque fue el año de la ofensiva. Mi familia, mis hermanos vivían ahí por Mexicanos, por esas zonas que yo siempre venía a fines de año, cuando estaba por aquí, siempre me iba noviembre, diciembre, por ahí con ellos. Y yo dije, si yo me hubiera ido, a lo mejor me hubiera encontrado en la ofensiva, a saber qué me hubiera pasado, a saber qué sucesos hubieran acontecido en la vida, pero Dios sabe por qué me dejó guardado en Guatemala ese mes de noviembre. Y vine hasta diciembre, ya finales. Y ya después he tenido pues toda la formación, hice mi año de noviciado en Panamá, el año 91, el año 92 murió mi padre y seguí estudiando, el año 95 terminé de estudiar y me destinaron a Panamá, a la zona de la misión de Cunayala, pegado con Darién, y estuve 8 años. De aquí a Panamá, a una zona indígena. Cuando me dan mi destino, un 24 de octubre, dice los 3 destinos, ¿verdad? Uno va para Honduras, el otro va para Panamá, el padre Silvio, me imagino que no sé dónde, Guatemala, 3 destinos. Y Cunayala, yo, ¿qué es Cunayala? Yo nunca había oído hablar de Cunayala, y era una zona indígena. Bueno, voy para allá. Y allá estuve 8 años. 8 años. Y después estuve otros 8 años en Costa Rica, 8 años en Usulután, y ahora llevo 4 años, que me imagino que lo más que voy a hacer son 6. A lo mejor Dios me lleva de 8 en 8, ¿verdad? Pero ahora ha funcionado así, de 8 en 8, pero se puede cortar antes de tiempo, ¿sí? No es necesario, pero yo digo, ahora estoy ahí los años que sean necesarios. Pero uno viendo la vocación, cuando me dicen, ¿y cómo nació la vocación? Es que para mí es como difícil dar una sola respuesta, porque uno, pues en el caso mío, me formé en la familia, mi mamá era muy católica, ella siempre tenía su rosario por la noche, en junio no nos íbamos a perder el rosario y los puentes para el día de San Antonio. Sagrado Corazón de Jesús era fiesta, la Virgen del Carmen ni se diga. Entonces con ella siempre tuvimos esa vida de oración, el rosario nunca faltó, la misa de domingo siempre la tuve, la vida sacramental. Saben que yo en ese contexto me crecí en el tiempo de la guerra, por lo tanto obligado, uno vivía cierta manera de
conducta, ¿no? Porque no son los tiempos ahora de libertad. Antes, la guerra, los reclutamientos, nunca me paró el ejército. A veces íbamos en el bus, ya sea para Zacate o para San Salvador, y ya saben que había retén y a todo muchacho para abajo, bajado de los buses para el ejército. Alguna vez yo en el mismo bus se subió el ejército, no sé, no bajaron gente. Todos los fines de mes en la escuela el ejército llegaba a buscar muchachos de los diferentes años, ¿verdad? Y nosotros siempre salíamos como huyendo de la escuela. Salíamos y cada uno en una esquina, ¿verdad? Hay soldados, no hay soldados, corríamos. A la otra esquina, no se ve nada, correr. Y cuando sentíamos, a correr para la casa. Y ya no salíamos. No hubo esa vida de hoy, ¿verdad? Del joven de diversión. La vida mía de juventud fue más en casa, en el trabajo de ahí. Una vida hasta cierto punto limitada por el contexto político de la guerra. Dios me protegió porque mis hermanos, la mayoría, si no todos, sirvieron en el ejército. Yo estaba en edad para haber sido llevado al ejército. ¿Por qué no me llevó al ejército? No me vio capacidades, no me vio pinta de que podía disparar un fusil. ¿Por qué? Porque hubo momentos que pudieron haberme bajado del bus. Pudo haberme reclutado el ejército a la salida de la escuela. No lo hizo. Estaba ya en los 17, 18 años, pero no hacía falta llegar a los 18 para ir al ejército. De 16 se lo llevaba a la gente. Yo digo, Dios estuvo siempre conmigo, en la familia, en el ambiente político de la guerra también. Y luego a la hora de la vocación, pues me fue llevando por caminos que hoy uno dice, solo desde Dios uno los puede leer. Porque por mi capacidad, por mi pobreza, por el donde vengo, yo no hubiera aspirado nunca a una carrera, a una universidad, pero Dios lo va llevando. Después que terminé los estudios, la misión, después de unos años de misión, me dieron la posibilidad de ir a estudiar una licenciatura en Biblia y la estudié en una universidad de Costa Rica. Luego Dios me fue llevando siempre en la misión donde estuve, siempre intenté hacer lectura de la Biblia con la gente. Y aunque la gente no hablara el español, intentar con ellos meter la lectura de la Biblia, con jóvenes, con niños y con adultos, siempre, donde quiera que iba a las comunidades, y si fui haciendo grupitos de lectura bíblica y la gente le gustaba y se reunía. Por eso mismo yo sentí deseos un día de estudiar Biblia. Estudié la Biblia. No sabía que también Dios me iba a meter por esos caminos de la formación bíblica. Y entonces, una vez en el 2005, el provincial me dice, vas a ir a Colombia a un encuentro taller de la pastoral bíblica de los claretianos. Voy. Dice, es un proyecto para 3 años. Si vas este año, sabes que tenés que programarte porque van a ser 3 encuentros. Bueno, yo fui sin saber que en esa reunión lo que se estaba intentando es organizar la pastoral bíblica de América, con todos los claretianos de América. Y entonces yo me metí ahí. El 2010 ya hay como una formación más grande y en esos años me pusieron de coordinador de ese equipo bíblico a nivel de América. Y yo que andaba buscando eso, ni pensaba. Y me llevó Dios por los caminos de América en esa formación y acompañando la formación bíblica de la provincia. Terminé eso y me dicen, bueno, ya quedaste libre, ya no eres coordinador de Biblia del continente, ahora puedes ser nuestro secretario ejecutivo de los claretianos. Y yo, bueno, si ustedes me eligen, y me eligieron en el 2015 para llevar la secretaría ejecutiva. Somos más o menos 800 claretianos en América y me tocó llevar esa secretaría
por 6 años. Y uno dice, ¿por qué Dios me ha ido llevando? Para que le sirva, para que dé testimonio de Él, para ver que solo somos instrumentos. Si yo me hubiera planteado en aquellos años de la juventud un camino por donde iba a ir, no lo hubiera diseñado por ahí. A lo mejor me hubiera quedado en lo local. Si aspiraba a la vida religiosa, tal vez aquí en este país, y en el sacerdocio a lo mejor mi pueblo y un poco más allá. No por todos esos caminos donde me ha tocado ir a nivel de continente o fuera. Y uno dice, todo lo ha hecho el Espíritu de Dios que lo ha llamado a uno. ¿Y qué he hecho? Ser un poco dócil a la llamada de Dios, como también a ustedes se les puede hacer la llamada de Dios. Están llamadas a la vida matrimonial, a la vida de familia, pero no se limitan ustedes a eso. Su apostolado puede ser más allá de un vivir la fe allí en el entorno familiar o del movimiento. Yo digo que si hoy el Señor me ha concedido vivir la vocación es para ese servicio misionero, para acompañar las nuevas generaciones. Cuando me ponen el desafío de venir a El Salvador, la parroquia 50 años, llevadas muy bien por los padres claretianos españoles, y cuando quieren hacer un cambio, una transición para un centroamericano, ¿y a quién ponemos? Y busca, y dicen, este puede ser, ¿verdad? Y el padre Pedro se le puso aquí que tenía que ser yo, el padre Pedro García, ¿verdad? Y fue el que más influyó para que yo viniera a esta casa. El padre Sente también, porque él me conocía desde el inicio. Y el padre Pedro me dijo, es que tú eres el candidato perfecto. Y yo, pues perfecto, no sé. Pero el que va a decir sí, sí. Y todavía el provincial me dice, te lo piensas, pues. Puedes ir a San Salvador o te quedas en Costa Rica en la casa de ejercicio. Es un desafío, pero tú lo tomas. Yo sabía el desafío que era asumir una parroquia en la ciudad, con 50 años de herencia española, que no iba a ser fácil pues asumir ese desafío. Sin embargo, lo tomé y ahí vamos, 4 años ya, caminando, acompañado, eso sí, de los padres que han estado. Estuvo el padre Lamberto, el padre García, hasta que se fue a Panamá, y continuó ahí conmigo el padre Sente. Gracias a ellos, yo digo, la vocación es para vivirla en comunidad, porque no es mérito mío ni porque haya sido más inteligente, porque apenas me dio para sacar los estudios, pero creo que lo que ha habido más es la voluntad de servir a Dios. No me he resistido a la llamada de Dios. Cuando en mi juventud me llamaba a la vida religiosa, siempre dije sí, busqué. Por eso, porque a veces cuando uno lee la vida del padre Claret también, Claret quería ser jesuita, le dijeron, tú no sirves para jesuita, vete para tu país y quédate de diocesano. Él estuvo en el noviciado con los jesuitas y le dio un dolor de pierna, de rodilla, le dijeron, no, tú no sirves para eso y te vas. ¿Cómo se sentiría Claret? Defraudado, triste, pero sabía que el Señor le estaba llamando para algo más, y por eso él siempre va a decir, mi espíritu es para todo el mundo. Esa es la gran frase clave de Claret, mi espíritu es para todo el mundo. Yo no digo que sea para todo el mundo, pero mi espíritu tiene que ser para allá donde Dios hoy me necesite. Y hoy estoy aquí, estoy feliz y contento, acompañando el trabajo que se lleva, porque aparte de la parroquia hay que acompañar la Escuela Corazón de María, que son 700 niños. También ahí, desde el kinder, los niñitos, pues siempre hay que estar ahí acompañando a los niños, a los padres. Desde ahí puedo también yo iluminar la vida de aquellas nuevas generaciones que caminan en la fe. Es un desafío. Hablarles a ustedes es fácil porque son adultos, son mayores, pero a un niño de kinder, ¿cómo le transmite la fe? ¿Cómo haces para enseñarles o mostrarles un poquito del misterio de Dios? ¿Cómo le explicas a los niños la Eucaristía?
¿Cómo hacerle al niño desde pequeñito que sienta amor por la Eucaristía? Hay que hacerlo con los más grandecitos y con los grandes. Así que Dios me ha puesto en ese lugar después de vueltas, ¿verdad? Vueltas que yo creo que eran necesarias. No las veo ahora como diciéndole a Dios, ¿y por qué me hiciste dar tantas vueltas? Porque quizás solamente así me podía hacer comprender que la vida es para la misión. ¿Por qué yo sentía que me quitaban alas cuando yo venía de Costa Rica a los primeros 8 años allá en Usulután? Porque yo decía, es que yo me siento misionero. Regresar al país es como dejar de ser misionero, pero sabemos que misioneros somos en todo lugar. En la casa, en la familia, en el barrio, en el país y fuera del país, porque puedo llevar el título de misionero claretiano, pero si no soy misionero, se me va a quedar en un título. Cuando regresaba en el 2008 a El Salvador, después de estar en Panamá y en Guatemala todos esos años, volvía en el 2008. 88, 98, 2008, 20 años fuera, y volví al país y yo decía, y yo que me sentía misionero fuera, ahora misionero dentro, me mandan fuera de nuevo a Costa Rica y de allá me dicen, tienes que regresar a El Salvador. Pues ya era el segundo viaje a El Salvador, ya venía con otra mentalidad, pero siempre lo que he intentado es docilidad. A donde me envíes, a donde quiera que vaya. Si mañana, pasado mañana, me tienen que decir, mira, tienes que ir a Nicaragua, uno se lo piensa, pero tiene que ir a donde le envíe. Nicaragua, uno dice, pues sí, pero igual te pueden mandar a la China, a África, a lugares mucho más complicados, donde no es posible un anuncio de la fe tan en libertad. Uno ve el espejo de ahí de Nicaragua, pero hay otras naciones, Rusia, estamos en Ucrania, estamos en Asia, en la India, en muchos países de África, también complicados por las guerras que hay internas de familias dominantes, ¿verdad? De esos clanes. Hemos tenido secuestros en esos países y siempre se nos dice, a donde se nos envíe tenemos que ir. La obediencia es lo primero. Así que hoy estoy aquí con ustedes para compartir un poco ese camino de vueltas. No es como el muchachito que dice sí, a los 17 años se va al seminario, se forma y más o menos tiene una línea. Yo he tenido que dar varias vueltas. ¿Será porque no supe discernir? ¿O será porque Dios así lo quiso de llevarme a dar unas vueltas para que viera un poquito los pueblos vecinos y después decir, bueno, ahí está tu llamada? No sé todavía qué fue el objetivo de Dios, pero sí que lo que tengo claro es que Dios me llamaba a la vida religiosa, a la vida misionera, desde la familia, desde el seno de la mamá, siendo el número 9, Dios me llamaba a eso. Me dolió mucho dejar a la mamá porque ya era mayor y siempre ella sufría cuando me iba, cuando regresaba a pasar unos días y me iba, era el dolor más grande para ella, sentirme que me perdía otra vez. Pero yo decía, es que yo he sido llamado a la vida misionera y a mamá la quiero y la amo, pero mi misión está allá en Panamá. Y cada vez que me iba sufría, y ella sufría mucho. Y Dios me dio la gracia de tenerla cerca, porque ella murió en el 2012. Yo llegué a El Salvador en el 2008, así que pude estar cerca de ella en la etapa ya más final de su vida. Porque yo los años que viví fuera siempre decía, y cuando muera mamá, ¿dónde estaré? Porque cuando murió papá yo estaba en Guatemala. Estaba allá en la zona de Livington, tirando a Belice. Papá murió y yo no me enteré porque los telegramas llegaban tarde por allá. Ya cuando vine al país ya lo habían encerrado. Y yo decía, ¿y con mamá me va a pasar lo mismo?
estando en Cunayala, donde no hay correspondencia, donde no había electricidad, donde no había medios de comunicación, lo único que llegaba era una avionetita y salía cuando se podía, no había un teléfono, no había ningún medio de comunicación, y eso yo decía, bueno, Dios sabe que yo dejé a mamá por seguirlo a él, pero bueno, en el 2012 pude estar con ella cercana cuando murió. Por lo menos ahí sentí que Dios me amaba porque quiso que esa última etapa de mamá la pudiera acompañar de cerca, no todo el tiempo, pero de cerca. Y ahora yo, cuando ella murió, yo dije, ahora sí que nadie me va a detener. Mis hermanos ya son otra cosa, ¿verdad? Pero ya faltando mamá, yo dije, ahora que me manden a donde quiera. Ya no tengo por qué tener esa preocupación del ombligo. Y Dios me lo ha concedido, que he podido ir de misión sin esa preocupación del apego a este país. Hoy estoy aquí porque aquí se me ha encomendado. Mañana me dicen que me vaya a otro país y me iré, a lo mejor con llanto y tristeza, pero el misionero tiene que ir a donde se le envíe. Entonces, ustedes les dejo allí un minutito para si hay una pregunta, más que seguirles contando las vueltas que da la vida en torno a una vocación. Estaba con la novena de Pentecostés y todo el tema del Espíritu Santo, Padre. Cuando usted sintió esta llamada y usted siente la escucha del Espíritu Santo en toda esta vida sacerdotal, ¿qué nos puede recomendar para escuchar al Espíritu Santo? ¿Cómo escuchar a Dios? ¿Cómo escuchar Para eso es que siempre yo vivo diciendo, pidamos el don de la sabiduría, pidamos tener ese discernimiento, el discernimiento espiritual en todo, porque solo con estos oídos o estos ojitos o mi sensibilidad no voy a tener toda la capacidad de escuchar a Dios, porque más allá del oído y de los ojos se necesita esa luz interior para saber discernir qué quiere Dios en este momento de mi vida, qué me está pidiendo. Para ustedes, ¿qué Dios le pide en este momento? Hoy, por supuesto, estar aquí, pero en el otro momento será en casa, en oficios, en la iglesia, sirviendo, rezando por las vocaciones, pidiendo a Dios por esta sociedad, por este país. Pero eso lo logramos desde el discernimiento, es decir, desde ahora hablan de la inteligencia espiritual, ¿verdad? Porque hay otras inteligencias, pero pedirle a Dios inteligencia espiritual, es decir, discernimiento, para poder escuchar a Dios en los acontecimientos. Cuando leemos la Biblia, en la historia, leer a Dios con la presencia de Jesús en Eucaristía. También aquí necesitamos de la fe para poder comprender el misterio de Dios. ¿Cómo es posible que Dios esté allí en una hostia pequeña, limitada, pero ahí está el gran misterio de Dios? Por eso escuchar la llamada no siempre va a ser fácil. Me costó a mí en un contexto fácil. ¿Cómo hoy el joven puede escuchar a Dios en medio de tanto ruido, de tanta tecnología, de tantos pulpos que jalan a los jóvenes y a los adultos también, ¿no? Porque no estamos fuera nosotros de tantas ideologías y cosas. Hoy no será fácil escuchar a Dios. Si no lo fue en el pasado, cuando caminaba Israel, que le costó escuchar a Dios, menos hoy que hay tanta bulla, tanto ruido en la sociedad. Por eso se necesita uno tener esa voz interior de Dios que nos va iluminando. Por eso Jesús va a decir, les dejo al Paráclito. Él les irá recordando y les irá diciendo las cosas que tienen que hacer. El Espíritu Santo en el interior es que Él debe conducir la vida de la persona. Porque solo iremos un rato bien, pronto nos saldremos de los caminos. Por eso necesitamos siempre de Dios, para que acompañe nuestro camino espiritual, nuestro camino de la fe. Curiosidad, ¿cuántos sacerdotes
Pues habremos 7, porque como les decía, los padres claretianos llegaron aquí en el 60 y algo. La parroquia se inauguró en el 68, pero ellos llegaron como en el 63. Antes habían llegado los misioneros claretianos en el 23, 24, venían de México a San Miguel. Ahí se establecieron por unos años, no sé si 10 años, y en ese tiempo fue cuando el Monseñor Romero entró en el seminario allá en San Miguel. Los claretianos tuvimos el seminario en San Miguel más o menos 10 años, y los padrecitos iban por los pueblos y iban buscando vocaciones para la iglesia diocesana. No pensaron hacer los claretianos, vinieron a servir a la diócesis. Y ahí, cuando los padrecitos iban en bestia, en mula, hasta allá a Ciudad Barrio, se encontraron con un joven que tenía vocación y se lo trajeron. En bestia lo bajaron hasta el seminario de San Miguel. No habían carreteras, no habían buses en esos años 20 y tanto. Romero nació en el 2017, ¿verdad? Así que el 27, 20... ¿ah? Ajá, entonces no era un adolescente, un muchachito cuando se lo llevaron al seminario, de 11 años sería que fue al seminario. Entonces fue los padres que lo acompañaron. Y los padres se establecieron aquí. Por el lugar donde están o estamos, no era un lugar de muchas vocaciones. Surgieron algunas, fueron a Guatemala, se formaron, pero no terminaron. Yo fui o soy el primer claretiano formado y salido de este país. Después siguió el padre Enrique de la Unión, después el padre Salvador de Zaragoza, después el padre Abel, que es de Chalatenango, después el padre Oscar, que es de, bueno, él por la guerra anduvo por todos lados, pero más o menos se estableció allá en La Libertad, que tiene una hermanita religiosa ahí en Los Planos, una Clarisa. Después surgió el padre de Jucarán, que está ahora en Roma. Y ahí nomás, y algún hermano, pues el hermano Abraham, algún seminarista más, pero no es que haya muchas vocaciones de este país, somos poquitos, ¿verdad? Ya se lo fui mencionando, así contaditos con la mano. De otros países sí hay un poco más, pero es por el lugar donde hemos estado. Cuando nos movimos a Usulután, que yo fui a fundar esa misión en 2008-2009, allí han empezado a salir. Cuando se vino al seminario aquí a El Salvador, porque estábamos en Guatemala y se vino acá a El Salvador, es cuando ha surgido unas vocaciones más, pero ha sido la misma promoción vocacional hecha por los jóvenes. De aquí surgió alguna vocación, pero no concluyó, ¿verdad? Todos conocemos al hijo de doña Angelita Liébano, que estuvo en el seminario, pero no concluyó los estudios. Ahora hay algunas cuantas vocaciones, pero igual necesitamos más oraciones para la vida religiosa, la vida sacerdotal y también para la vida laical, porque ustedes tienen que tener vocación para ser mamá, para ser buenos laicos. Necesitamos tener vocación, tener ese deseo de servir a Dios y servir a la iglesia. El tiempo casi se acaba. Si hay alguna preguntita más. Y bueno, ahí ustedes intenten llevar el hilo, ¿verdad?, de Dios en la historia. El pueblo de Israel, 40 años. Se podía haber hecho el paso por el desierto en menos tiempo. Sin embargo, Dios lo anduvo 40 años dando vuelta, porque 40 años es el tiempo suficiente para pasar al estado de libertad de los hijos de Dios. Por eso se pone 40 años, 40 días en Cuaresma o 40 días de Jesús en el desierto, también es un tiempo grande para pasar de una etapa a la siguiente. Ustedes, su Cuaresma, su desierto, su éxodo, es una etapa que puede durar días, años, pero es el tiempo suficiente para agarrarnos de Dios, para hacer ese seguimiento de Jesús. Cada uno tiene su éxodo en la vida, su búsqueda.
Y también, pues, lo último que les comparto es eso, ¿verdad? Todos tenemos nuestro Galilea. Jesús dice, vayan a Galilea, allí les veré. Todos tenemos que volver a nuestro Galilea, que es nuestro primer encuentro con Jesús. ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? Pues en la vida tenemos que descubrir dónde fue nuestro Galilea, nuestra primera llamada, nuestra llamada a servir a Dios. ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? A veces es bueno hacer como recorrido de nuestra vida espiritual. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado.